recomendaciones que nuestra amiga de la casa, Osiris Gratacós, directora ejecutiva de la Fundación Educación Vial, como siempre, nos puede dar. Osiris, qué gusto tenerla aquí. Buena tarde, ¿cómo le va? Buenas tardes, Edna. Gracias por la invitación. También es un gusto verlos a ustedes en Radio Panamá. Osiris, accidentes de tránsito, ¿cuál es el balance durante este año y algunas recomendaciones de seguridad vial ante el incremento del movimiento que hemos visto, no solamente de peatones, sino también vehicular? Vimos una gran cantidad de personas que se movilizaron, sobre todo el fin de semana largo, Día de la Madre. ¿Cuál es el balance que nos compartes a esta hora? Sí, bueno, nosotros sabes que esta es la preocupación de la organización que dirigimos, la Fundación Educación Vial, desde hace más de 13 años. Y pues hemos tratado de lidiar con llevar la sensibilización, pero también la educación a muchísimas personas a través de los programas. Pero sabemos que es un tema que es complejo y que tenemos pues que involucrar a cada vez más personas en esta lucha, ¿no? En esta misión que se tiene. Y tal como tú mencionas, tenemos que sensibilizar y educar desde la escuela, desde las universidades, pero también al ciudadano que nos escucha, pues a través, por ejemplo, de tu programa, ¿no? Y como dices también, efectivamente se ha ido elevando la cantidad de accidentes de tránsito y por ende de víctimas que tenemos en las carreteras y creemos que las instituciones están tratando de hacer un trabajo, pero obviamente también hay una cuota de responsabilidad en los usuarios de la vía, que somos todas las personas que nos desplazamos de un lado para otro todos los días. Y diciembre es un mes icónico porque tiene muchísimo movimiento. De hecho, desde noviembre viene con el tema de fiestas patrias, aunque este año fue inusual, pero obviamente que diciembre es un mes en donde muchísimas personas se desplazan y por tanto hay muchísimo más estadísticas respecto a accidentes de tránsito y sobre todo porque la gente está de muy mal humor, tiene mucha ansiedad, mucho estrés para llegar a su destino y obviamente eso también afecta a nuestro comportamiento que quizás en otro momento sea más noble, ¿no? Menos agresivo. Ahora bien, las cifras que nos reportan el tránsito en lo que va del año ha sido un poco más, por así decirlo, impactante que el año pasado. ¿Qué balance hace Osiris en cuanto a las cifras? ¿Qué cosas pudiéramos estar reiterando que a pesar de la sensibilidad que se hace todos los años, porque entiendo que más de 30.000 es lo que se dice, pero esto realmente ha rebasado las cifras del año pasado o cómo ¿cuál es la lectura que tiene Osiris de esta cifra? Sí, realmente, y de hecho es interesante que el INEC nos presentó una estadística hace poco en sus redes sociales, en Instagram específicamente, en donde habla de la estadística y sí se considera un aumento. Vaya, que no es algo inusual, es lo que se espera, porque siempre hacemos referencia a los años anteriores, por ejemplo, pero sabemos que cuando estuvo en pandemia no se está usando esos años para hacer un comparativo porque la gente no se estaba desplazando. Sin Claro. embargo, ahora que se ha aumentado mucho más el desplazamiento de las personas, no solamente en vehículos particulares, sino también en transporte colectivo y obviamente como peatones, sin ninguna forma de movilidad, se ha elevado la cantidad de accidentes de tránsito. Entonces, creo que aquí hay que hacer un trabajo de parte de todos. Yo creo que también siempre es bueno mencionar a la empresa privada porque es una forma de llegar a más personas, es como una red que puede llegar a más personas. Yo me tengo que referir a lo que publicó el INEC, que es la cifra oficial que en Panamá se comparte. Ellos hablan de 279 personas que han perdido la vida en hasta septiembre de este año y 33.709 accidentes de tránsito. Entonces creo que obviamente hay un tema con lo que estamos haciendo las personas que conducimos en la vía, porque es una cantidad inmensa de accidentes que se dan eh, y tenemos que seguirlo trabajando, ¿no? Pero te decía pues que también en la empresa privada, porque también tienen flotas vehiculares, porque tienen gente desplazándose en la vía y creo que también hay que hacer un trabajo a través de ellos. En relación a los peatones y el uso de las líneas de cebra por donde se debe cruzar o ¿cómo es que se le llama esto? Donde uno tiene que subir, que hemos Los estado varias veces puentes, conversando.
exactamente, que muchos no utilizan y que prefieren cruzar debajo de los puentes peatonales. ¿Cómo Sí. estamos con relación a eso, Siris? ¿Se ha tomado conciencia después de haber tantos accidentes que se dan precisamente por no utilizarlos, incluso las personas no utilizar, cruzar en debida forma por el lugar que le corresponde? No sé si se estará haciendo el ejercicio de implementar, como hay en otros países, de tocar para que precisamente el que quiere cruzar, los carros se detengan no cuando el semáforo quiera, sino cuando hay personas, un grupo de personas que tengan la necesidad de cruzar en un lugar en específico. Estas tecnologías que parecen resultar en otros países, al menos para minimizar el riesgo de accidentes peatonales. Claro, mira, el tema de la seguridad vial hoy día se habla también con el tema de infraestructura, porque efectivamente se trabaja algo que se llama sistema seguro, que es un enfoque de ver todo de forma integral y holísticamente respecto a los desplazamientos. El tema de infraestructura es uno de los pilares más importantes porque obviamente debe estar todo adecuado para que nos podamos desplazar de forma segura y cómoda. Y cuando decimos todos, es la persona que se desplaza caminando perfectamente, pero también hay que se desplaza en silla de ruedas, muleta, andadera, la persona ciega, la persona sorda, con algún tipo de discapacidad visible o no, física o mental, permanente o temporal. Entonces, cuando hablamos de puentes elevados peatonales, a los que le llamamos antipeatonales, tenemos que pensar primero qué es un puente. El puente se hizo para cruzar abismos o cruzar ríos. Entonces, ¿qué hace un puente en la mitad de la ciudad? Lo que logra un puente elevado peatonal es primero, y creo que esto lo menciono porque muchas personas en la organización que dirigimos lo mencionan como experiencia propia, es un sitio que en la noche asaltan a las personas, Así atacan es, mujeres, si tienen vallas publicitarias, peor porque son sitios de acecho para las personas que son delincuentes. eh, y también lo que hacen es que triplican distancias, la persona tiene que caminar muchísimo más, y ese flip no sé qué pasó, tienen que caminar muchísimo más cuando cruzan una calle. Y ponte que es una persona que tiene que hacer esfuerzo físico, no es como el que va en un vehículo que va sentado en un habitáculo cerrado, que no está expuesto al clima, que solo tiene que mover un volante y pedales, versus la persona que se desplaza caminando, que tiene una energía que está gastando, que está expuesto al clima, que está expuesto a la distancia, a la hostilidad, no solamente de la infraestructura, sino también del mismo conductor, porque hay una teoría que nos habla de que en la calle cuando somos peatones somos muy nobles, pero cuando nos subimos a un vehículo nos transformamos en una persona muy hostil, muy agresiva, muy empoderada, en una máquina de 2, 8, 18 toneladas. Y obviamente entonces queremos es atacar al peatón creyendo que la vía, la carretera es solamente del conductor. El puente elevado peatonal no es algo que es una tendencia positiva en estos tiempos, todo lo contrario, se están desmantelando las ciudades para lograr una movilidad que se llama universal o inclusiva, que sea más noble con el peatón, con el caminante, con la persona que no se desplaza en un vehículo. Entonces creo que tenemos un gran desafío en Panamá para repensar la movilidad como la tenemos. Siempre vamos a señalar a la gente de las universidades porque son los que nos entregan a esos futuros diseñadores de ciudades, que son los arquitectos y los ingenieros, y que tienen que pensar en todo el mundo. El diseño tiene que ser pensado de forma más humana, ciudades a escala humana claro. o más noble, ¿no? Entonces ahí tenemos un tremendo desafío en nuestros países porque ya la ciudad la tenemos. Adecuarla es tremendo trabajo que tenemos que hacer, pero no es imposible, se va a tomar un periodo de tiempo, quizás no sea corto, pero hay que empezar, ¿no? A pensar de esta nueva forma, esta nueva tendencia y no ser tan vehiculocentristas. Pero es curioso, Osiris, porque si estamos viendo que esa no es la tendencia, seguimos haciendo inversión en puentes elevados que están hasta en desuso, porque aquí hemos hecho el ejercicio hablando de personas que puedan tener alguna movilidad reducida, que se les imposibilita subir no sé cuántas escaleras para cruzar por ese puente elevado. Hemos visto puentes elevados que le han puesto, entre comillas, ascensores que sirvieron el primer día y el resto del tiempo ni para qué. Entonces, insistimos en hacer puentes elevados, hacer esa inversión, echar la plata a la basura y no se están utilizando por las razones que sean, ya sea porque la persona le da pereza, ya sea porque la persona tiene una movilidad reducida o una discapacidad, ya sea porque la persona teme por su vida de ser asaltada en estos puentes peatonales e insistimos haciendo puentes elevados. Entonces, ¿quién tiene que decirle a los tomadores de decisiones,
Óigame, esa no es la tendencia, eso no funciona, no resulta, no sirve, estamos botando la plata. Hagamos ciudades más resilientes, más amigables, más accesibles. O sea, ¿quién es el que le tiene que decir a estos que toman la decisión de hacer ese proyecto que eso no funciona, no sirve? Bueno, ahí tenemos, yo creo que eso es un desafío importante para nuestro país y qué bueno que lo tocas porque creo que no es prematuro hablar en quién estamos pensando para las elecciones del 5 de mayo del próximo año, porque cuando tenemos que decidir a quién administra nuestra ciudad, debemos ser capaces también de preguntar cuál es el plan que tienen, desde las juntas comunales, desde las alcaldías, y también, ¿por qué no hablando de los candidatos a la presidencia? A ver, muéstrame qué programa o qué plan tienes respecto a la movilidad, porque obviamente ahí tenemos un trabajo que hacer en conjunto. Creo que el rol que nosotros hacemos desde las ONG, de fundaciones, de la sociedad civil, es siempre estar exigiendo lo mejor y lo más actualizado. Y en infraestructura hay muchísimo que hacer, pero también hay muchas opciones positivas que trabajar. Entonces, quizás sea ya momento de ir pensando aquella persona que está lanzándose para algún puesto político, que son los futuros tomadores de decisiones dentro del gobierno, porque sabemos que desde la sociedad civil tenemos una limitación, podemos seguir exigentes, pero hay que involucrarse. Nosotros también promovemos el tema de la participación ciudadana a través de las juntas de desarrollo local, que solamente requieren a 10 personas para que participen y esa organización es la que tiene que decidir qué es prioridad en cada barriada, porque tenemos que irnos a lo más básico de la sociedad y saber qué es lo que se necesita, porque quién mejor que un vecino ponerse de acuerdo qué requiere su barrio. Entonces, yo creo que aquí sería invitar a todas las personas que nos escuchan o nos ven, es salir afuera de su residencia, salir afuera de su oficina y ver qué tan satisfecho estás con la comunidad que tienes o qué tan exigente como ciudadano tienes. Esa comunidad que sea ajardinada, que sea inclusiva, que las personas, los niños, puedan desplazarse de una forma segura. Cuando se habla de esto, sería bueno saber si esos candidatos que tenemos para el próximo año, que creo que es importante preguntarles sobre este tema cada vez que tenemos oportunidad en medios, qué programa tienes, qué planes tienes, porque, por ponerte Claro, un ejemplo, ellos tienen que saber de movilidad, y tienen que saber que la tendencia en el mundo es trabajar el sistema seguro, que tiene principios básicos que van a trabajar la infraestructura, van a trabajar vehículos más seguros y usuarios más seguros. Entonces, a ver qué planes tienen, o sea, qué tienes tú por la comunidad, desde lo básico, para poder entonces que todos nos desplacemos de forma segura, que eso al final lo que busca es que tengamos menos accidentes de tránsito y obviamente menos víctimas. Yo creo que lo que el INEC nos presenta es como un tremendo llamado de atención, porque habla de claro. 279 vidas perdidas en la carretera y 33.000 accidentes de tránsito. Entonces, veamos qué podemos hacer al respecto para ir neutralizando esa cantidad de vidas perdidas que tenemos todos los años en nuestro país, porque son más de 300 familias que están padeciendo Sí, un sufrimiento por perder a alguien. así es. Así es. En ese sentido, y para finalizar, Osiris, recomendaciones puntuales de seguridad vial, tanto para el peatón como para los que están detrás de un volante. Y con eso concluimos. Siempre vamos a hablar de los conductores porque sabemos que están en este vehículo, que es un habitáculo cerrado que es cómodo. Yo creo que aquí es no pedirles, sino rogarles empatía con los usuarios de la vía, porque siempre van a ser los vulnerables en la carretera y en las calles. Y ya la estadística nos dice que son arriba del 50% de las víctimas en la carretera. Entonces creo que el llamado es siempre ser más empáticos, más nobles, sobre todo la gestión de la velocidad, reducir las velocidades. Una persona puede sobrevivir si está desplazándose a 30 kilómetros por hora en caso de un atropello. Arriba de esa velocidad probablemente la persona tenga menos probabilidades de sobrevivir. Entonces tenemos que ser mucho más nobles y empáticos con el usuario al que llamamos peatón. Y a los peatones, ¿por qué no? Invitarlos también a que también tomemos medidas, a desplazarse con ropa clara en la noche, usar sitios reflectivos, tratar de usar las aceras en donde hay aceras y siempre estar atentos o alerta a lo que pasa alrededor, evitar las distracciones con el celular y otros, para también evitar pues ser atropellados porque sabemos que es la tendencia de Panamá y qué pena que la infraestructura no nos ayude, pero bueno, hay también otros trabajos que hacer. ¿Sabes qué? Me gustaría mencionar que se está trabajando una iniciativa que presentó la Fundación a través del diputado Juan Diego Vázquez de vehículos más seguros. Lo que busca es también que tengan elementos de seguridad que protejan al peatón, como sensores, radares y otros, cámaras y autofrenado para que en caso de una distracción se pueda entonces recurrir a que el vehículo pueda frenar, evitar el impacto a un peatón, incluso a una mascota, a un niño
porque quizás como el ser humano es falible, nosotros tomamos malas decisiones, nos equivocamos y demás, pues el vehículo, la Claro. tecnología está a favor de los usuarios vulnerables también. Bien, quiero agradecerle a Osiris Gratacós, directora ejecutiva de la Fundación Educación Vial, por acompañarnos en la tarde de hoy y puede ser portadora para la audiencia de cuestión de ley de recomendaciones puntuales para que usted en este periodo en que incrementa pues el movimiento vehicular y peatonal, usted tenga mayores cuidados y sea más empático. Osiris, como siempre, un gusto tenerla aquí. Bienvenida siempre. Esta es su casa y seguiremos hablando. Todavía hay un largo camino que recorrer en este mes y veremos al final cómo termina. Esperemos que las cifras no aumenten tal y como nos las has compartido en la tarde de hoy. Un abrazo a la distancia, Osiris. Te Gracias, Edna. cuidas. Y bueno, Feliz éxito tarde. es cuestión de ley. Gracias, Osiris. 4:02.